Pero espera, estás en Samsung S21 Plus. Es un teléfono que decepcionó en su lanzamiento, pero actualmente se encuentra a un precio muy tentador, por lo que es una ganga en 2025 o una decisión arriesgada. Quédate hasta el final para descubrirlo. Bienvenido a Mobile World y comencemos. El Samsung Galaxy S21 Plus es un modelo que salió en el 2021 y se le criticó en su lanzamiento porque traía recortes respecto a su versión anterior, el S20 Plus, siendo las más reclamadas la degradación en la calidad de la pantalla y la ausencia de ampliación de almacenamiento con microSD, dos características que muchos consideraban claves. Sin embargo, actualmente en el mercado de dispositivos reacondicionados o de segunda, puedes hallarlo desde los $200, un precio muy tentador si consideramos que por esa cantidad, la mayoría de los smartphones nuevos que encuentras son de gama media o incluso de entrada con especificaciones más limitadas. Por ejemplo, mientras un dispositivo nuevo en este rango de precio ofrece pantalla LCD o IPS con tasas de refresco más bajas, el S21 Plus sigue destacando con su pantalla dinámica AMOLED 2X, 120 Hz y resolución Full HD+, lo que lo hace hoy en día muy competitivo, ya que esta combinación te brinda una buena experiencia visual que difícilmente encontrarás en modelos actuales dentro de este presupuesto. Y respecto a su diseño, aunque es uno de hace 4 años, me parece muy llamativo el módulo de cámaras que tiene. Personalmente siento que lo hace muy distintivo. De hecho, me hace asociarlos a esos carros antiguos que siguen viéndose espectaculares incluso en pleno 2025. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un lente frontal de 10 megapíxeles, los cuales te brindarán fotografías decentes, cumpliendo bien en tomas con buena luz. Sin embargo, en condiciones de poca luz, los lentes suelen sufrir un poco. Por otro lado, la versión que he visto hasta el momento que venden en mi país es la del Exynos 2100 y 8 GB de RAM. Sé que también hay una versión con el Snapdragon 888, que es un poco más difícil de conseguir, pero si lo logras, sería un golazo, ya que ofrece un rendimiento ligeramente superior en videojuegos y una mayor eficiencia en la batería. Sin embargo, si solo dispones del Exynos 2100, no te preocupes, este procesador sigue siendo bastante competente y es más que suficiente para el uso diario. Adicional a ello, la capacidad de su batería es de 4800 mAh y soporta una carga de hasta 25 watts, siendo suficiente para un día de uso moderado, pero si eres alguien que juega o consume mucho contenido, probablemente tendrás que cargarlo antes de que termine el día. Asimismo, su velocidad de carga rápida sí es un apartado que se queda algo atrás en comparación con los estándares de carga que encontraremos en 2025. Resumiendo, puntos positivos: la calidad de su pantalla, su diseño, su rendimiento y su precio. Puntos negativos: su autonomía limitada si eres un usuario muy exigente y un bajo desempeño en fotografías con poca luz. Entonces, ¿deberías comprarlo en 2025? Si bien no está libre de fallos, si estás buscando un teléfono de gama alta con características premium a un precio asequible, el Samsung Galaxy S21 Plus es una opción que debes considerar, especialmente si lo encuentras a un precio rebajado. Pero espera, ¿estás en duda y quieres explorar modelos similares? Mira el video que aparece a continuación. Te sorprenderán algunas de las alternativas que he encontrado por solo $200 e incluso un poco menos. ¿Curioso? Dale click y no te los pierdas.